7:04 de la mañana, yo le pregunté a mi invitado si le intimida tener al León de frente, me dijo relajado, no, yo soy del Caracas. Entonces, Hacen falta son las arepas. Las arepas, de los magallaneros. equipo, la próxima vez las arepas. Por favor, 9 arepas. Bueno, amigos, doy la bienvenida a Julio García Serpa, abogado, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, vicepresidente de la Comisión de Política Interior y miembro de la Comisión Especial para la Reforma del Sistema Judicial, vicepresidente de la Comisión Especial para la Normalización de las Relaciones Binacionales entre los parlamentos de Colombia y Venezuela. Bueno, Julio, te doy la bienvenida y yo leía esta mañana, aquí está el titular de Últimas Noticias, localizan caletas de armas y proyectiles en Puente Ayala. Operación Gran Cacique Guaycaipuro. Primero, esta operación tiene como premisa recorrer, actuar en todos los centros penitenciarios de Venezuela. Sí, bueno, Eduardo, saludos, buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven en este programa. Ciertamente, fíjate, la operación Gran Cacique Guaycaipuro es una operación dedicada al desmantelamiento de bandas de crimen organizado. Fue esta misma operación la que dio con las bandas de El Cementerio, la Cota 905, Tejerías, y bueno, todo esto que se ha hecho de la mano del presidente Nicolás Maduro por órdenes del presidente, y que es una operación que se está coordinando a través del vicepresidente, que es Remigio Ceballos Hichazo, y todas las instituciones de los cuerpos de seguridad y las instituciones del sistema de justicia. En este momento, en esta fase de la operación Gran Cacique Guaycaipuro, se está atendiendo una situación que tiene que ver con los centros penitenciarios en el país, los pocos centros penitenciarios en el país que no tienen aún el nuevo régimen penitenciario. Hablemos del centro penitenciario de Tocorón, que hace prácticamente 2 meses fue tomado, que era un nicho de crimen organizado. Luego fue la parte, porque lo que llaman Tocuyito, el centro penitenciario Libertador, que queda en el estado Carabobo, tenía una mitad estaba con régimen penitenciario y la otra mitad no. Ya fue tomado esa parte, y ayer, esta semana fue tomado antes de ayer, lo que llaman Puente Ayala, el centro penitenciario Puente Ayala, que queda en Barcelona, ¿no? Hay una firme determinación y una instrucción precisa del presidente Nicolás Maduro que no puede haber ninguna presencia de grupos en el país que estén por encima del Estado. Y esto es importante resaltarlo. Además, operaciones que se han hecho en estricto apego a los derechos humanos, al respeto a los derechos humanos, a las convenciones y pactos que tienen que ver con privados de libertad suscritos por la República. Y bueno, creo que lo que más hay que resaltar es eso, la actuación del Estado, el respeto y apego a los derechos humanos, y operaciones impecables, en donde no el uso progresivo de la fuerza se ha utilizado sin mayores traumas, ¿no? Ahora, Julio, fíjate, me anclo en este titular de Últimas Noticias. Localizan caletas de armas y proyectiles. Un clásico en la pregunta: ¿por qué llegan armas y proyectiles a los centros penitenciarios? Y una vez, cuando tú hablas del nuevo régimen penitenciario, una vez que actúa la operación Gran Cacique Guaycaipuro en estos centros penitenciarios, ¿qué viene después? Para que no retrograde, para que no se vuelva a la situación encontrada. Bueno, sería Estoy haciendo 2 puntos en uno. Claro, yo creo que podemos responderlo. ¿Qué es bueno recordar aquí? Nosotros, cuando empezamos este gobierno, recibimos más de 50 establecimientos penitenciarios que no tenían el control del Estado. ¿Qué significa eso? Bueno, que dentro más de 50 centros penitenciarios. ¿Cuántos hay? Son 55 centros penitenciarios que hay en el país. Más de 50 no tenían el régimen penitenciario o control del Estado. ¿Qué significa eso? Bueno, que dentro del Estado estaba de las puertas hacia afuera, pero hacia adentro era controlado por delincuentes. El comandante Chávez, hace 13 años, decide la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Avanzamos, y es un trabajo nada fácil, que yo reconozco, yo que he estado y conozco casi todos los centros penitenciarios de este país, que conozco este tema. Tengo que reconocer a Iris Varela lo que hizo. ¿Recuerdas aquellos episodios del rodeo, de la planta, que habían motines, que fue todo un tema? Pasamos semanas para tomar todos esos centros penitenciarios, que eran 50 que estaban en esa situación. Y se fueron tomando. Uno por uno se trasladaban las personas, se arreglaba el centro penitenciario, adecuado a las nuevas normas, 4 personas por celda, las personas están encerradas en su celda, sitios para recreación, sitios para el trabajo, sitios para la siembra, como tienen muchos. Y bueno, luego de eso ese personal iba para ellos, ¿no? En esa etapa avanzamos y se construyeron más de 50 nuevos centros penitenciarios,
con las características para que sea cuál es el nuevo régimen penitenciario. ¿Cuál es? Que las personas tienen que estar encerradas en su celda, tienen tiempo para recreación, deben pararse a las 5 de la mañana, hacer orden cerrado, deben bañarse todos los días, o sea, una disciplina que crea y que fue todo un sistema que creó la exministra Iris Varela, hoy diputada. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, algunos de esos algunas cárceles fueron quedando, un tema también de recursos, una gran inversión de recursos que se hizo. Esas cárceles tienen centros telemáticos, tienen cámaras, tienen una gran inversión que se hizo a través muchas de ellas del fondo chino. Y bueno, quedaron rezagadas algunas que no pudieron terminar de construirse, producto bueno, de la situación que ya conocemos, el bloqueo contra nuestro país. Recordemos bueno, que hay que hacer inversiones en algunos sectores y este es un sector que tradicionalmente no se atendía. Que si alguien dignificó la población penitenciaria, que al final es población real, que generalmente la gente más pobre, los más humildes de la sociedad, ha sido esta política del gobierno bolivariano. Entonces, y quedaron unas pocas centros penitenciarios que no estaban tomados. Y en eso, bueno, se construyó, y no solo de ahorita, sobre todo de lo que llamaban el centro penitenciario de Tocorón se había convertido en un búnker de delincuentes. Tenían más de 1.500 delincuentes, ciudadanos estos delincuentes, una banda, secuestrados ahí y que ellos disponían, esas personas para salir a traslado a tribunales tenían que pagar. A veces ya tenían la boleta de escarcelación y si no pagaban no salían. Entonces hay una determinación de tomar eso, de que el Estado tenga definitivamente ese pequeño porcentaje, ese 10% de centros penitenciarios que no estaban tomados por el Estado, ya estamos haciéndolo en una coordinación perfecta y estamos trabajando en dos áreas. El lunes yo tenía que estar aquí en este programa vía telefónica, le decía a Eduardo, le pido disculpas porque estábamos en el estado Zulia, en un abordaje judicial, porque nosotros por un lado, la Comisión de la Revolución Judicial, donde están todas las instituciones, Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, estábamos allá en el Zulia con dos magistrados, el magistrado Gargavía, vicepresidente del Tribunal Supremo, y la magistrada Marisela Castro, que es vicepresidenta de la Sala Penal. Estuvimos hasta las 4 de la mañana el domingo, en toda una jornada que tuvimos allá en el Zulia, de descongestionamiento de los centros penitenciarios. ¿Qué sucede también? Que es importante que lo hablemos, porque el presidente llama a la revolución del sistema de justicia. Y rápidamente te digo, estamos en una etapa donde el Estado necesitaba 50, 60 mil millones de dólares para caminar. Eso es lo que se gastaba el país y una gran parte de eso era para el Estado. Cuando tú en vez de tener 50, 60 mil millones, tienes 5 mil como tuvimos el año pasado o 500 como tuvimos en el 2018, el Estado se le cuesta mucho caminar y entre eso el sistema de justicia que tiene el 2% de la asignación presupuestaria del país. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Agilizando todos los trámites que tienen que ver con los privados de libertad, que ya han cumplido sus penas, que deben tener una serie de requisitos que nosotros los agilizamos. Entonces, paralelamente, nosotros estamos atendiendo población penitenciaria, dándole libertad a quien le corresponde, una especie de callapa, lo que Iris convirtió en aquellas callapas, y esta población que está saliendo, por ejemplo, te echo un cuento, nosotros en Táchira, hace 15 días estuvimos allá y salieron 220 privados de libertad del CPO que ya les correspondía su libertad. Ahorita llegaron 300 de Puente Ayala al estado Táchira, de Tocuyito, corrijo. Y de Puente Ayala llegaron ayer al Zulia 180 de los que pudimos nosotros sacar. Entonces estamos en un trabajo coordinado, todos los estados. Por un lado el ministro Ceballos toma los centros penitenciarios y por el otro lado nosotros estamos atendiendo los traslados y llevando a esta población al nuevo régimen penitenciario. Esto significa que aquí estos privados de libertad no van a tener consumo de drogas, no va a haber manejo de armas, el Estado tiene el control total sobre esta situación, no líderes negativos como venía sucediendo, y en definitiva entra en una etapa distinta. Si podemos ver algunos videos, bueno, ellos se les corta el pelo, ellos empiezan a usar un uniforme, amarillo o azul los hombres, violeta o rosado las mujeres, y entran en un régimen distinto. Yo te puedo decir que conozco casi todos los centros penitenciarios de este país, cuando tú les ves la cara a un privado de libertad que viene con régimen penitenciario y a uno que no, es totalmente distinto. Pero fíjate, Julio, ¿cómo se va a hacer con las armas, con los proyectiles, con eso que han encontrado donde no debe estar? Porque la gente se pregunta cómo llega allí, de dónde viene. Dentro de este proceso, digamos, de reforma, de saneamiento, ¿qué han contemplado para evitar que esto siga ocurriendo? No, es que es el tema cuando el Estado tiene el control. Porque tú me hablas de los líderes negativos, ¿qué se hace con los pranes? ¿Qué se hace con las bandas? ¿Por qué el PRAN, por qué ese PRAN o ese líder negativo toma fuerza? Porque no hay control de nadie. Porque en un espacio donde hay 2.000, 3.000 ciudadanos, muchos de ellos delincuentes, la mayoría, cometieron delitos que están procesados, están penados, y el Estado
como era en aquel momento, no tenía el control de lo que debía, empieza a elegirse a alguien, quien tenga más fuerza se elige como líder y pone normas y pone reglas ahí. Eso es lo que sucede. Cuando el Estado es el que pone las normas, cuando el Estado le dice, mire, usted va a dormir aquí, aquí no hay armas, aquí no hay drogas, aquí no se permite. Fíjate que, por ejemplo, dime algún caso de un centro penitenciario con régimen de los 50 que tiene, donde haya un motín armado, donde se haya armado un tiroteo, donde hayan unos muertos por armas de fuego, ni siquiera por armas blancas. Fíjate que eso, a diferencia de lo que había cuando iniciamos el nuevo régimen penitenciario y se creó el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Entonces creo que es una política, Eduardo, y me atrevo a decir, sé que tengo una invitación pendiente, lo que pasa es que en toda esta dinámica no hemos podido hacerlo porque verdad que ha sido un trabajo denso, lo que se está haciendo muy fuerte. En este nuevo régimen penitenciario te puedo decir que tenemos uno de los mejores sistemas penitenciarios de Latinoamérica, te lo puedo decir. Esta situación, si tú corroboras, en Latinoamérica es común. En Brasil, un país desarrollado, de la potencia latinoamericana, no tiene el gobierno de Brasil el control sobre los centros penitenciarios. En El Salvador, que tanto hablan de El Salvador, en unas cárceles donde hay 30.000 personas, donde se le da un solo plato de comida, donde no se respeta la dignidad humana. Ese no es nuestro sistema. Con muchas dificultades que tenemos, nosotros estamos atendiendo de manera integral a los privados de libertad. Estudian, trabajan con todas las dificultades, pero de ahí sale un hombre nuevo, sale un hombre distinto. La reincidencia, Eduardo, está por debajo del 3% de las personas que entran al nuevo régimen penitenciario. Entonces, estamos haciendo un trabajo real que, en definitiva, ¿quiénes son los que van a la cárcel? Las personas más humildes, los estratos. ¿Cuál es el denominador común? Son morenos, son pobres, son de barriadas. Bueno. Y nosotros tenemos que atender eso de manera integral. Nosotros, si somos una revolución humanista, somos una revolución que atiende las circunstancias del ser humano. Nuestra idea no es que esa persona entre ahí y salga peor, sino que salga regenerada. Bueno, Julio, un gusto tenerte por acá, siempre bienvenido. Gracias, Eduardo. Julio García Serpa, abogado, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, vicepresidente de la Comisión de Política Interior y miembro de la Comisión Especial para la Reforma del Sistema Judicial, vicepresidente de la Comisión Especial para la Normalización de las Relaciones Binacionales entre los parlamentos de Colombia y Venezuela. Hasta pronto. Gracias. Amigos, volveremos. Por favor, sigan allí.